Hola a todas, les saluda Carla de Fernández desde casa, un podcast donde conversamos acerca de cómo se vive el Evangelio todos los días de nuestra vida estando en misión con mente, corazón y manos. Y el día de hoy continuamos con la serie titulada Amar a mi esposo incrédulo. Si tuviste la oportunidad la semana pasada de escucharlo y estás hoy aquí nuevamente, te doy las gracias, mujer. Y si es la primera vez que escuchas la serie, te pido que vayas al episodio anterior. Lo podrás encontrar en la playlist del podcast Desde Casa y está titulado No somos las únicas. La serie es Amar a mi esposo incrédulo y el episodio se llama No somos las únicas. Entonces, ya después de que lo escuches, vienes y hablemos hoy acerca del yugo desigual. Es importante que vayamos en serie porque hay un propósito por el cual estamos siguiéndolo así. Y es que la Biblia es clara cuando habla sobre no unirnos en yugo desigual. Pablo ordena en 2 Corintios 6:14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando somos jóvenes, sin experiencia y muy enamoradas, es sencillo pensar que con el tiempo nuestros esposos van a cambiar su forma de ver y pensar sobre Dios. Puede que suceda y que Dios venga a hacerlo primero para los dos, pero lo que hemos visto con más frecuencia es que ellos no llegan a hacer una confesión de fe en Cristo o pasan muchos años antes de que sean alcanzados y se conviertan al Señor. Hay mujeres que desobedecieron esa instrucción del Señor y han pasado años lejos de una congregación, lejos del estudio de la Biblia y con poca o nula vida de oración. Pero también están aquellas mujeres que el Señor, en su gracia y providencia, las ha elegido y llamado para ser sus hijas tiempo después de haberse casado. Ellas se enamoran de Dios y buscan compartir con su esposo lo maravilloso que es el Señor. Algunos esposos escuchan, otros se mantienen al margen y aún otros se oponen con vehemencia. Ambas mujeres, las que se casaron con un incrédulo y las que conocieron al Señor después de casarse, luchan. Sufren y anhelan que su esposo tome el lugar que le corresponde en su hogar. Ambas mujeres ansían y oran por la salvación de su amado. Muchas permanecen en el matrimonio a pesar del dolor que provoca estar en esa situación porque es más grande su amor por Dios, el amor por sus esposos y ¿por qué no decirlo? La compasión que tienen por el alma de su esposo más que por su bienestar personal. Quisiera aclarar con firmeza que no estoy hablando de una mujer que sufre a causa de un esposo que la maltrata físicamente o que sufre de algún tipo de abuso. Esos casos deben ser tratados directamente en consejería en la iglesia local y deben ser denunciados ante las autoridades legales. En este caso me estoy refiriendo de forma exclusiva a las mujeres cuyos esposos aún no hacen una decisión por Cristo. Algunas de esas mujeres tienen la libertad de ir a la iglesia con regularidad y participar de las diferentes actividades, pero ellos no participan en nada con ellas y con sus hijos. Eso también lastima el corazón de la mujer. También están las mujeres que se levantan en oración y estudian la palabra, la viven y la comparten con sus hijos y se han colocado en el lugar que le corresponde al varón como cabeza del hogar. Esa actitud puede provocar que el hombre entre en un letargo espiritual y hasta en un estado de vagancia, por llamarlo de alguna forma. Al ver que su mujer ha tomado el liderazgo, ellos la verdad es que dejan de buscar el estar en el lugar que les corresponde. Ellos se mantienen distantes para no tener que adquirir una responsabilidad mayor ni tener que rendir cuentas a Dios. La mujer creyente anhela que su esposo sea la cabeza y el líder del hogar. No buscamos ser nosotras las que gobiernan porque hemos entendido la bendición que hay en la sumisión bíblica bajo el liderazgo de un hombre que quiere ser como Cristo. Sin embargo, sea nuestro esposo creyente o no, debería ser nuestro deseo poder cumplir con los roles y el lugar que le corresponde a cada uno. Por eso permanecemos fieles al pacto que hicimos con Dios, orando por nuestro esposo, confiando y esperando con gratitud lo que Dios tenga para nosotras, pues sabemos que el mejor lugar en el que podemos estar es el centro de la voluntad de Dios. Lo primero y más importante que necesita nuestro esposo no creyente es conocer la gracia salvadora de Dios.
En nuestro anhelo y hasta urgencia de que ellos se acerquen a Dios con un corazón quebrantado, les hablamos y hablamos de Dios, les leemos la Biblia, les mandamos mensajes con versículos bíblicos y tratamos de manera directa o indirecta de obligarles a creer en Dios. Y al hacerlo de esa forma, ellos podrían cerrar más sus oídos y su corazón, enojarse con nosotras y distanciarse más de Dios. El apóstol Pedro nos instruye a actuar de manera diferente a la que comúnmente creemos que es mejor para compartirles la palabra. Y él nos corrige diciendo así en su primera carta, capítulo 3, versículo 1 al 5. El apóstol Pedro nos dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Nuestra conducta transformada es determinante para compartir el Evangelio con libertad y autoridad a nuestro esposo. Ellos poco a poco se darán cuenta de cómo Dios nos va moldeando y cómo, bajo el poder del Espíritu Santo, vamos dejando nuestra vieja forma de vivir. Es muy probable que aún con ello recibamos incomprensiones, que nos decepcionemos y que sintamos dolor al pensar que todo lo que estamos haciendo no genera cambio en él y en algunos casos ni siquiera empatía. Una situación así por mucho tiempo puede llevarnos a querer renunciar a todo y olvidar por completo esa posibilidad. Pero ¿saben? Es en ese momento cuando debemos recordar que todos esos pensamientos podemos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo y entender que nuestro objetivo es mayor y solo el Señor lo puede hacer realidad. Una mala actitud, una mala respuesta o una cosecha que aún no vemos no debe apagar nuestra fe, ni tampoco enfriar nuestro anhelo de querer amar, honrar y glorificar a Dios en nuestro matrimonio con el hombre con quien Dios nos unió en pacto eterno. Pedro nos instruye a esperar la respuesta de Dios como Sara y las santas mujeres que esperaban en Él, no en el esposo ni en nosotras mismas, sino en el Dios que tiene poder para hacer todo más allá de lo que pedimos o entendemos. No sabemos cuánto tiempo estaremos con nuestro esposo siendo inconverso, pero eso debe animarnos a mostrar gracia, amor, respeto, perdón y compasión por ellos. Nosotras somos el instrumento en las manos de Dios para mostrar el Evangelio a nuestro esposo. Mira lo que nos instruye a hacer nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:16. Él dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Veamos esto como una maravillosa oportunidad que Dios nos da para mostrar el carácter de Cristo y, por supuesto, una forma en la que Dios nos está santificando. Es decir, nos está modelando para parecernos más a Cristo. Y entonces, quizás, ellos anhelen ver su propia vida transformada a través de Jesucristo. Y si Dios quiere, y si es su voluntad, compartamos la eternidad al lado de nuestro esposo. El anhelo y el enfoque que debemos tener es vivir siempre para la gloria de Dios. Mostrar a Cristo mientras nosotros menguamos para que Él brille en todo su esplendor, incluso cuando sentimos que ya no amamos a nuestro esposo. Y es que esa es una realidad que muchas veces nos cuesta trabajo admitir o preferimos guardar el secreto para no dar un mal testimonio incluso en la iglesia de Cristo. Queremos que todo mundo piense que estamos viviendo bien, que nuestro matrimonio, bueno, aunque tiene algunos problemas, lo estamos sobrellevando. Pero es muy probable y es común también que las mujeres hayan dejado de amar a sus esposos y quizás les cuesta trabajo pedir ayuda. Entonces, en el siguiente episodio de esta serie Amar a mi esposo incrédulo, vamos a abordar ese tema. Te compartiré un poco de mi historia y de cómo fue que yo sí experimenté el haber dejado de amar a mi esposo y cómo la gracia del Señor me alcanzó aún en esos momentos.
Así que te espero en una próxima emisión de este podcast desde casa y para que sigamos la conversación. Ya sabes, nos escuchamos, nos leemos o nos vemos muy pronto, mujer. Que Dios te bendiga.